Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Cada vez que tengo que tomar la palabra, me pregunto, y es una pregunta que me dura desde hace mucho tiempo, si estaré a la altura de las circunstancias, a la altura de los hechos, a la altura de lo que pretenden escuchar, a la altura de lo que vienen a buscar. Y pensaba, ¿qué pensaría un niño, un joven, cada vez que se enfrenta a situaciones complicadas, complejas? Y si la educación es algo más que estar a la altura, estar a la altura de lo que se espera de uno. A veces me parece una carga demasiado fuerte para sobrellevar. De hecho, yo vivo de pesadillas en las cuales me va muy mal en las conferencias, la gente se levanta y se va. Me dicen, esto ya lo escuché varias veces, siempre dice lo mismo. Y les confieso que todavía no me ha pasado que yo me haya enterado, de verdad, pero me pasa todo el tiempo en los sueños. Es como si tomar la palabra fuera algo para nada automático y haya que pensarlo cada vez, y haya que sentirlo cada vez, y haya que tomar decisiones cada vez. Estar a la altura, de algún modo, significa responder, no solo tomar la palabra, sino dar una respuesta a preguntas que supongo están circulando, a dudas que supongo están anidando, a problemas que seguramente tenemos en común. Y hoy particularmente lo pensaba porque doy por hecho que no voy a estar a la altura. Lo digo de una manera muy desnuda, muy cruel, pero estoy seguro que no tengo el tono ni el cuerpo como para estar a la altura de este silencio, de estos mates, de estos cuadernos abiertos que seguramente están pensando cuándo voy a decir algo para anotar, cuál va a ser la primera frase digna de ser copiada, Me pregunto también si esta actividad no les supone a ustedes estar a la altura, hacer un examen, una evaluación. Me pregunto si cada día que vamos a la escuela no queremos que nuestros alumnos estén a nuestra altura. Y permanentemente esa frase de estar a la altura de se vuelve, creo que cada vez una bola más gigante, y los tamaños de las desilusiones también son del mismo tenor. Siempre tenemos la sensación que no estamos a la altura, que improvisamos, que somos precarios, que todavía no es el momento. Y entonces, al tomar la palabra, esta mañana, mientras hacía los 500 kilómetros de recorrido, recordé un viejo texto de María Zambrano, una filósofa española de 50 gatos, que vivía con 50 gatos, quiero decir, y que en un texto muy poco difundido, pero que creo que aquí en Paraná justamente fue donde por primera vez se publicó, llamado el temblor del maestro. Esa idea de que no nos hemos ganado la palabra, que nos la tenemos que ganar, que si por algún milagro como este alguien nos atiende y espera algo de nosotros, quizás no está mal en primer lugar sentir ese temblor de cómo será hablarles, cómo será decirles algo. Temblar como ese intermedio entre la palabra y el silencio, como algo que todavía no fue dicho y seguramente se dirá. Temblar como ese cuerpo que quiere
revelarse, quiere decir cosas, quiere ser escuchado y quiere ser acompañado en ciertas ideas a propósito de lo que yo podría llamar muy humildemente la necesidad de una rebelión en la educación, de una suerte de necesidad de rebelión, de rebelarnos, de rebelarse, de que algo se revele con B larga, por supuesto, no como revelación divina, sino como revelación personal, como revelación colectiva. Y entonces supongo que el punto de partida entre ese temblor y ese silencio, y entre el silencio y la palabra, es volver a lo seguro, volver al punto de partida, volver a una idea que tendrá que ver con una definición muy austera de lo educativo, que cada vez me parece cobra más vigencia. Y esa definición de lo educativo austera, pequeña, que no vende libros, que no se promociona, es aquella de educar es una conversación entre desconocidos. Vengo defendiendo esta idea cada vez más porque no solo noto la inmensa dificultad para conversar que se ha instalado en estos tiempos entre las diferentes edades, las diferentes generaciones, los diferentes pueblos, los diferentes grupos, las diferentes clases sociales, la enorme dificultad para conversar, sino también porque creo firmemente en la idea de que la figura de los desconocidos, nosotros, ellos, cualquiera, puede permitirnos de alguna manera sentirnos un poquito más relajados, un poquito más en paz y darle sentido a la segunda parte de aquello que dije al comienzo. Lo primero es, ¿será que estaré a la altura? Porque lo segundo que pienso inmediatamente, y ya verán por qué, es qué bueno que sería que nos dejaran en paz. Perdonen si lo digo de esta manera. Qué bueno que sería que la educación también tuviera que ver con no estar permanentemente obligados a estar a la altura, sino también tener esa hermosa sensación de que alguien nos ofrece algo y nos deja en paz, de que alguien nos da a leer algo y nos deja leer en paz, de que alguien nos enseña una música y nos deja escucharla en paz, que alguien nos enseña algo que no sabemos y nos deja en paz con eso que no sabíamos y con lo nuevo que sabemos. Es como si estuviera pensando lo educativo entre dos figuras extremas. De un lado, la tensión y muchas veces la humillación de quien se siente no estar a la altura y tener que estar a la altura todo el tiempo. ¿Estará bien lo que hago? ¿Qué pedirán de mí? ¿Qué es lo que quieren de mí? Todo el tiempo esa sensación tensa, y que muchas veces guarda relación con la humillación. Tantos chicos, tantos jóvenes, nosotros mismos, sentirnos humillados porque nos hacen ver que no estamos a la altura, nunca. Y entonces, en estos dos extremos, entre tengo que estar a la altura pero quiero que me dejen en paz, puede ocurrir algo de aquello que defino humildemente, austeramente, como la conversación entre desconocidos. Es como si hubiera dos principios que ya sabemos que los tenemos que tomar como automáticos, naturales, necesarios. Hay que estar a la altura, quiero que me dejen en paz. Entre una cosa y la otra puede producirse una bellísima conversación entre desconocidos a la que llamaremos educación. Claro, ustedes me dirán, ¿por qué tanta tecnificación? ¿Por qué tanta
producción? ¿Por qué tanta legislación si yo reduzco finalmente la educación a esta doble figura y en el medio una conversación? Básicamente porque yo quiero conversar con ustedes, yo quiero conversar con los maestros, yo quiero conversar con mis estudiantes. Yo en principio no quiero humillarlos, no quiero usar mis privilegios para hacerlos sentir mal, y no quiero que la única posibilidad sea que sientan que los deje en paz. Quiero conversar, tengo la voluntad de conversar. Pero si digo una conversación entre desconocidos, es porque creo que todo el tiempo hay nuevos que entran a la educación, niños nuevos, jóvenes nuevos, maestros nuevos. Creo que también hay anónimos, gente que nunca sabremos quiénes son, pero que pasan delante nuestro y que muchas veces pasan en circunstancias o en prácticas educativas. Y también porque sé que muchos de esos desconocidos son diferentes entre sí. Como si hubiera conviviendo hoy al interior de las instituciones educativas tres tiempos de personas. Lo voy a decir de esa manera. Un tiempo de la persona nueva, la persona recién llegada, la persona que recién viene al mundo y a la cual uno quiere invitar a una conversación para ofrecerle el mundo que tenemos. Una persona anónima a quien quisiéramos en algún momento de nuestra vida conocer, saber cómo está, cómo la ha pasado. Hay relatos de gente que pasa por la escuela primaria y por la escuela secundaria y que se condensa en esta sensación de que han pasado anónimamente. Nadie sabe nada, nadie le ha preguntado nada, nadie nunca ha conversado con él nunca ha conversado con nadie. Es una figura muy interesante la del anónimo en la educación. Ese anónimo a veces sufre el padecimiento de ser tratado como desatento, incapaz, y por ahí simplemente es una figura extrema del déjenme en paz. Por ahí es una figura extrema del déjenme en paz. Y los diferentes, que son aquellos que muchas veces son juzgados sobre todo por el aprendizaje, por el comportamiento, y que también padecen de esa mirada rígida, de esa mirada absoluta que echamos sobre ellos. Y paulatinamente los nuevos, los anónimos y los diferentes se van convirtiendo en niños comunes y corrientes. Ya no son nuevos, cada vez envejecen más rápido. Ya no son anónimos porque tenemos que saberlo todo a propósito de ellos. Cada vez tenemos que saber más, como si allí hubiera una garantía del saber enseñar. Si te conozco de punta a punta, estoy seguro que sabré cómo enseñarte. Que confiesen aquí los matrimonios de 50 años que creen que se conocen totalmente y siempre aparecen las monstruosidades, siempre aparecen las variantes de los sujetos, de tal manera que quizá una primera pregunta en esta rara introducción que estoy haciendo sea: ¿cómo educamos a los nuevos? ¿Qué hacemos con los anónimos? ¿Y cómo tratamos a los diferentes? Tres figuras de desconocidos. A los nuevos no los conocemos porque son nuevos, porque están llegando ahora. ¿Cómo voy a conocerlos? A no ser que tengamos todas las teorías del desarrollo, del aprendizaje, de la infancia, y creamos firmemente en ellas como un credo casi religioso. La verdad es que a los nuevos no los conocemos. A los anónimos no los conocemos. Y a los diferentes, a lo sumo los incluiremos alguna vez.
pero no los conocemos, no los conocemos. De tal manera que cuando digo una conversación entre desconocidos, sostengo que efectivamente la figura del alumno y la figura del profesor, en vez de ser figuras conocidas, son figuras que hay que desconocer para enseñar. Y voy a tratar de hacerme cargo de esta idea y inmediatamente darle un contenido, un sentido. Conversar entre desconocidos con nuestras propias palabras. Me lo vengo proponiendo desde hace mucho tiempo. Intentar que esa conversación a la que llamamos educación sea hecha con nuestras propias palabras y que no esté tentada por el demonio del lenguaje técnico o del lenguaje economicista o del lenguaje jurídico o del lenguaje moral o de ciertos lenguajes de la política que parece que no nos permiten conversar a nosotros, entre nosotros, con nuestras propias palabras. Poder decirle las cosas como las siento, como las quiero decir, como puedo decirlas, como me salen. Y no tener que atravesarlas por palabras tales como el éxito, la calidad, el suceso, el cómo hay que hacerlo, el debería ser como yo mismo, el nosotros de cierta política que espanta de alguna manera y que uno preferiría que no lo convoque a ese nosotros que aparece en algunos sitios. Por lo tanto, cuando me pregunto cómo establecer una conversación entre desconocidos con nuestras propias palabras, lo primero que digo es ¿cuáles son esas palabras? ¿Cómo puedo yo conversar? ¿Cómo podemos conversar, vos y yo, al interior de las instituciones educativas, sin estar afectados por un lenguaje donde no hay nadie adentro, o no hay nadie detrás? O solo se puede hablar en nombre de otro, en nombre de cosas ya dichas, en realidades que no hemos vivido, en experiencias que no hicimos. ¿Cómo conversamos al interior de las instituciones educativas? A veces hemos hablado entre nosotros, entre profesores, y nos hemos dado cuenta cómo nos hemos vuelto por momentos programas de televisión. Cuando hablamos de lo educativo, a veces parecemos telenoche. Solo hablamos de la violencia, solo hablamos de la agresión, solo hablamos del castigo, solo hablamos de cuántos muertos hubo en la escuela hoy. Como si ese relato fuera de verdad el relato que nos ocupa a nuestro deseo, a nuestra vocación de haber elegido esta profesión y no otra, y toda nuestra conversación se tiñe de una suerte de informativo de la muerte, de informativo de la violencia, a lo cual le agregamos tiempo, temperatura y tránsito. Pero hay momentos en que cambiamos de estación, y miren, yo hago el gesto antiguo, ¿no? Cambiar con la perilla. Había 4 canales en blanco y negro y había que levantarse de la cama en una época no muy lejana para cambiar de canal, ¿verdad? Lo digo por si hay gente que no sabe que incluso hubo un tiempo sin televisión, que fue la mayoría del tiempo de la humanidad. En fin, pasamos de canal y nos encontramos con Infama o con alguno de esos programas de chimentos donde el tipo de conversación que establecemos a propósito de la escuela y de lo educativo es las últimas novedades de qué me pasó, qué le pasó, o
un poco así para explicarnos, ¿viste con quién está? ¿Viste el profesor de educación física? No sé si quieren que cambie de canal o vamos. Pero lo digo no para burlarme, sino porque creen ustedes que la universidad es distinta. No, nosotros también vemos y hablamos en esos tonos. Lo que quiero decir con esto es que me parece que las conversaciones hoy están fuertemente impregnadas por un ritmo y una tematización televisiva que nos lleva a no utilizar nuestras propias palabras. Lo vemos en 2 o 3 ejemplos muy cotidianos y muy típicos, que son esos momentos en los cuales se utilizan las palabras de orden. Esto es igualdad, diversidad, inclusión. Y que inmediatamente preguntamos a los profesores en qué momento de sus vidas cotidianas, cuando están con sus pares fuera de las instituciones educativas, usan esas palabras. ¿Cuándo usan igualdad? Por ejemplo, cuando van al teatro y le dicen al marido, sentate aquí, así estamos iguales. Es una forma muy rara de hablar, ¿verdad? O esta noche invité a mis amigos al asado para que conozcas a la diversidad. Llama la atención, llama la atención. O te voy a dar un beso para que te sientas incluida en mi vida. Lo que es un poco romántico, digamos, al principio. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Me incluyó. Yo sé que me apretó, es distinto, pero no sé. Sin embargo, tenemos varios ejemplos de cómo nuestra lengua educativa está como impostada, está como rara, de alguna manera está artificiosa, para decirlo en estos términos. Y creo que es aquí donde vale la pena hacer una primera reflexión grande, una primera reflexión, yo creo que potente, en la cual hay que quedarse un tiempo, porque me parece que esa idea que circuló al principio de los tiempos en los que vivimos merece toda nuestra atención. Yo estoy seguro que tenemos infinitas interpretaciones sobre los tiempos en que vivimos. No tengo ninguna seguridad que al repetir esta frase cada uno de ustedes sentimos exactamente lo mismo. ¿Qué son estos tiempos en los que vivimos? ¿A qué te referís vos? ¿A qué me refiero yo cuando decimos esta frase? Es evidente porque así nos pasa en las escuelas, que educar también es un gesto o un arte de armonizar los diferentes tiempos. Esta es una idea para nada nueva, está presente en los griegos de entrada. Y yo sé que en cada conferencia, si no menciono a los griegos, luego me critican. Hay que dar algún ejemplo de los griegos para que un conferencista sea bien reconocido. Y es verdad que para los griegos estaba claro que educar tenía que ver con una cuestión de armonizar diferentes tiempos, de que el tiempo de los niños, el tiempo de los jóvenes y el de los adultos eran completamente diferentes, y que de alguna manera no se podía enseñar, para ponerlo en términos actuales, sin un plan acerca de los tiempos. ¿En qué tiempo está el niño? ¿En qué tiempo está el joven? ¿En qué tiempo está el adulto? Y hoy yo tengo la sensación, quizás porque uno va envejeciendo y desde ya que la idea de tiempo va cambiando con el paso de la edad. Ya no es aquello de tengo todo el tiempo por delante, ya no es aquel tiempo de si no lo hago ahora ya no lo haré, ya no es el tiempo de sobra el tiempo.
Es un tiempo completamente diferente y creo que me entenderán, aún sabiendo de las diferentes edades, si digo que simultáneamente tenemos que operar una cierta magia con 4 formas de entender el tiempo, o por lo menos, para que quede más claro, con 4 imágenes de este tiempo adentro del tiempo en el que vivimos, que nunca es uno, nunca es único, siempre es múltiple, y que lo vamos a entender cuando lo pongamos en palabras. Es evidente que hoy coexiste lo nuevo, lo novedoso, lo actual y lo contemporáneo. Lo nuevo, lo novedoso, lo actual y lo contemporáneo. Y que a veces creo aquí está la clave de lo que es pensar lo educativo. ¿Cómo diferencio lo nuevo de lo novedoso, de lo actual, de lo contemporáneo? ¿Qué lugar le doy a lo nuevo? Que no sea lo único. ¿Qué lugar tendrá lo novedoso? ¿Qué lugar tendrá lo actual? ¿Cómo conversar acerca de lo actual y lo contemporáneo a lo largo de diferentes generaciones? Y se me hace un embrollo de tal naturaleza que pienso realmente si este no es el conflicto central de lo educativo, es decir, si justamente las imágenes de tiempo simultáneas que recorren las prácticas educativas no es lo que causa los acuerdos y desacuerdos cotidianos al interior de las instituciones. Hoy lo nuevo tiene un prestigio, una potencia y una prensa increíbles. Parece que lo nuevo es lo único, desde cierta lógica mediática. Lo nuevo es lo que gobierna el mundo. Estar en lo nuevo, entrar a lo nuevo, abandonar lo viejo, quitarse de lo antiguo, tener el último modelo, ir al avance de la tecnología. Lo nuevo, para que quede claramente registrado, es como si en la escuela lo único que viéramos e hiciéramos fuera una pauta publicitaria de telefonía celular y redes de conexión. Como si la escuela se transformara en una pauta publicitaria de celulares y computadoras. Como si lo nuevo fuera automáticamente lo único. Como si lo nuevo fuera la nueva forma de tener éxito educativo. Como si el prestigio de la lectura y la escritura fuera transformada por el prestigio del dominio de las nuevas tecnologías. Lo que yo no entiendo, quizá porque estoy envejeciendo, es qué tiene que ver un aparato celular, una tecnología de computación, con sostener el mundo, con hacer un mundo mejor, con intentar de que el mundo no se acabe, no se seque, no se muera, no se termine. ¿Por qué no podemos recibir lo nuevo simplemente como lo nuevo? ¿Y qué tendrá que ver eso con ser felices? Jactarnos de lo nuevo como si se tratara de la nueva vida. Jactarnos de la felicidad que nos otorgan las nuevas tecnologías como si eso estuviera en el lugar de lo vital, de lo esencial, de lo crucial. ¿Por qué no recibir lo nuevo simplemente como la superficie y seguir imaginando lo educativo como el meollo de la cuestión? Lo digo
porque estoy confundido. Estoy confundido con la aplicación de las nuevas tecnologías en la sala de aula. Estoy confundido con los millones de notebooks al interior de la escuela. No digo que estoy en contra, digo que estoy confundido. Estoy confundido con que los niños convenzan a los grandes para comprar los nuevos planes de comunicación. Estoy confundido de que la vida se nos transforme en un agachar la cabeza y usar un par de dedos. Estoy confundido. Estoy confundido por el lugar relegado del libro. Estoy confundido por nuestra forma adulta de juvenilizarnos tan fácilmente con lo nuevo. Estoy confundido. Y me pregunto si sabremos distinguir entre lo nuevo y la novedad. Es decir, si simplemente tomáramos las novedades de lo nuevo para así comunicarnos un poco más rápido, comunicarnos a distancia, pero para conversar, ¿verdad? Era para eso. Era para encontrarnos, ¿verdad? Era para preguntarnos qué tal, cómo estás, y no qué tal, dónde estás. Estoy confundido, porque para mí lo nuevo no me altera la relación con el mundo y la novedad me ofrece una posibilidad para mejorar esa relación con el mundo. Y estoy viendo cómo ciertos procesos educativos se van encaminando muy rápidamente hacia lo nuevo y lo novedoso, de alguna manera matando la idea de lo actual y de lo contemporáneo. Es como si cada intervención nuestra fuera considerada pasada de moda, porque claro, gobierna lo nuevo. Y como ustedes saben, en la moda todo se muere muy rápidamente. Cuando llegamos al objeto que queríamos, ya irse no es exactamente el que deberíamos tener. Si lo pensamos así de términos estrictamente educativos, la situación es seria, es seria. Nos toca al menos pensar, no digo oponernos, no digo estar contra la tecnología, antes que, por supuesto, el diario mañana diga Escliar está en contra de Cristina Kirchner y tal. No, lo que estoy pensando es mi tiempo. Y estoy pensando que la educación no tiene por qué seguirle el juego a lo nuevo y a lo novedoso. O por lo menos lo pienso así. En las experiencias educativas en las que participo, la primera cuestión que ponemos es: la escuela debe reproducir el tiempo apurado, urgente, mecánico, novedoso, absurdo del mundo mediático y del mundo publicitario y del mundo de la información. Es el mismo mundo. Porque, claro que vimos, después nos van a pedir que desarrollemos virtudes, valores, que la escuela sea un lugar donde de verdad se aprenda a conversar, a respetarnos, a tolerarnos. Mientras tanto, el mundo va por otro lado. Y por lo tanto, en esa relación entre escuela y mundo, insisto que la escuela no puede ser la única a defender una imagen del mundo que se deteriora por el poder de ese mundo. Lo decía hace poco, me parece que mientras el mundo sigue en guerras, el mundo está seco, el mundo se ahoga por falta de agua, mientras haya tantos refugiados, tanta miseria, no puede ser que la escuela sea el único lugar a donde los vivos se omitan de lo que producen a diario para horrorizarse porque la escuela es violenta, para horrorizarse y hacer noticia
de que en la escuela hay agresiones, de que la escuela no contiene. Este mundo de lo nuevo desbordó por completo, desbordó. Y si no lo entendemos, una de las primeras medidas que podríamos tomar es, a la vieja usanza de Mafalda, parar el mundo un poco. Ella decía, ¿se acuerdan? Paren el mundo que me quiero bajar. Lo decía en los años 60 del siglo pasado. Yo lo que digo es, paremos el mundo no para bajarnos de él, sino para pensarlo un poco. Pensarlo un poco. La educación es un lugar para pensar el mundo, ¿claro? ¿O no? No es simplemente un lugar donde se consume lo nuevo. No es un lugar donde se asume la fisonomía de lo nuevo. Que eso quede reservado a los privilegiados de siempre. Ellos ya saben lo que hacer, ¿verdad? Pero mientras tanto, lo público, lo masivo, debe preguntarse si de verdad queremos ese mundo o cuál es la forma en que pensamos el mundo y su tiempo en este momento. Cuando pregunto, ¿qué es lo contemporáneo para ustedes? Muchos estarán de acuerdo conmigo que contemporáneo no tiene nada que ver con lo actual y que lo contemporáneo puede estar en cualquier tiempo del mundo. Una pintura, una música, un libro, son contemporáneos nuestros porque de alguna manera nos siguen conmoviendo en el día de hoy o nos siguen asombrando, perturbando, incomodando hoy. En ese sentido, el mundo es rico, es un tesoro para ir a buscar millones de cosas que se nos vuelvan contemporáneas. Pero, ¿por qué será que cada vez tengo más la sensación que lo contemporáneo se está envejeciendo? Que cuando uno dice, a mí me gusta Génesis, o alguien le pregunta por la Biblia, o le pregunta por qué será eso de un grupo de los años 70 que nos encontraba y que todavía hoy lo escucho y me conmueve. ¿Es necesario que desaparezca? ¿Es necesario que desaparezcan las cosas que no son nuevas? ¿Qué hace la escuela para retener lo contemporáneo? Se encarga todo el tiempo de dejar pasar lo nuevo, deja pasar lo nuevo en geografía, lo nuevo en historia, lo nuevo en matemática, lo nuevo en el material, lo nuevo en la didáctica, lo nuevo en el pizarrón, lo nuevo en todo. Y me pregunto, ¿y qué hacemos con lo contemporáneo? Con eso que de verdad nos produce conmoción. ¿Qué hacemos con lo contemporáneo? Es una de las preguntas más dramáticas que yo conozco en este momento. Y sin embargo es una de las preguntas más honestas que tengo al alcance de la mano. ¿Por qué? Vamos a pensar entonces cómo conversamos en educación a propósito de las cosas que nos pasan. Y me parece que aquí tenemos, o voy a hacer, 4 señalamientos que a falta de PowerPoint los repetiré, los subrayaré, los enfatizaré. ¿Cómo me veo la pantalla del video? Se rieron más de este lado que de aquel, no sé qué estará pasando. Por eso. Ahí donde se me ve causó gracia, donde no se me ve indiferencia. Eso está claro. Pues, para mí hay cuatro señales que quisiera compartir con ustedes para empezar a desamarrar toda esta primera parte un poco, bueno, perdónenme si el tono fue así, pero es el tono mío, el tono de quien está viviendo la vida que vive, por supuesto, ¿no? ¿Cómo podría yo no hablar en esta lengua y en este tono si es la mía? Pero
¿Cómo hacemos para conversar con nuestras propias palabras a propósito de lo que nos pasa en educación? Y aquí se me ocurren 4 señalamientos, como vengo diciendo, ya van como 12. Y el primero es un intento, bueno, ahora sí lo diré un poco romántico, un poco fuera de época, pero yo creo que hay que devolver la educación a la patria de los afectos. Lo voy a decir de otra manera, o de la misma, por si no se escuchó. Devolver o restituir o dar o poner la educación en lo que llamaríamos la patria de los afectos. La patria de los afectos. Claro, la patria de los afectos para mí es la amistad, la hermandad, la fraternidad. Parece la propaganda de la Revolución Francesa. No dije igualdad en principio, pero digo la hermandad, la fraternidad, el amor, el amor. ¿Por qué utilizamos palabras que no están en la patria de los afectos? Si no es porque justamente no tenemos conversación. Si la tuviéramos, si conversáramos, no necesitaríamos esas palabras. Pero claro, ¿qué quiere decir la patria de los afectos? Sino la afección, el sentirse afectado y el afectar a los demás con lo que queremos hacer. Patria, devolver la educación a la patria de los afectos es también darle una respuesta a la patria de la tecnocracia, del economicismo, del politicismo, de la moralidad, etc. Es como decir, voy a salvarte de todos estos atropellos y tratar de llevarla al nido donde alguna vez, si es que no me equivoco, nació el gesto educativo como un gesto de amor. Y claro, me dirán, amor. ¿Qué palabra es esa? ¿Qué sentido tiene? Estamos en una actividad sindical. La palabra amor, ¿qué querrá decir? ¿Qué tontería es esta? ¿Qué banalidad va a seguir? Y voy a tratar de hacer el enorme esfuerzo de discutir con ustedes cuánto de amor tiene la educación en términos literales, cuánto de la necesidad del amor hay en la educación como para sustraerla de las formas de no conversación en las que estamos. Y me voy a servir de una vieja filósofa. Me voy a utilizar, me voy a apoyar en algo que ahora se está revelando como frases en boca de mucha gente, de tal manera que tengo miedo que de tanto repetirlo, tal vez, no lo pensemos, como sucede con aquellas frases de algunos escritores que ya se repiten, pero que nadie las piensa más. Se repiten porque son bonitas, pero no nos dicen más nada. Y la filósofa de la cual voy a hacer mención aquí no es otra que Hannah Arendt, una filósofa que emerge en la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y en relación a un mundo que prácticamente se había acabado. Y en ese mundo, en cenizas, en ese mundo donde se habían hecho los peores experimentos hasta casi aniquilar lo humano, Hannah Arendt dejó 2 preguntas o 2 dudas para el futuro, o sea, para nosotros, para ahora, que tienen una vigencia tan extrema que no nos vamos a ir de aquí hasta contestarlas. O más o menos.
podemos luego mandar un email o hacer un grupo en Facebook a propósito de esto. Pero mientras tanto, pregunta, cuestión, duda, necesidad de afirmación. 1. ¿Amamos el mundo lo suficiente? ¿Amamos el mundo lo suficiente como para no permitir que se acabe? Pequeña pregunta, ¿verdad? Pequeña pregunta. ¿Amamos el mundo lo suficiente como para no dejar que se extinga? Claro que es una pregunta que luego podemos leer textualmente o que luego yo puedo hacer circular en toda su amplitud. Estoy haciendo mi lectura de aquella lectura de Hannah Arendt de la Segunda Guerra Mundial y me parece que en términos actuales la pregunta tiene todo el carácter contemporáneo. ¿Amamos de verdad el mundo lo suficiente como para no permitir que se acabe, que se evapore, que se muera? ¿Qué querrá decir lo suficiente? ¿Qué querrá decir lo suficiente? El mundo no te pregunta como tu pareja hasta cuánto me amas, hasta dónde me amas. Pero es una pregunta retórica. Cada uno tiene que saber responder esta pregunta. ¿Amamos el mundo lo suficiente como para no permitir que se acabe? ¿O simplemente con uno se acaba el mundo y ya está? ¿O simplemente dejamos pasar el mundo del pasado que pasa? Porque, miren, no es graciosa la cuestión. En los últimos informes mundiales de estos organismos entre económicos y políticos de educación, se afirma rotundamente que el éxito del sistema educativo depende de ignorar las tradiciones del pasado. Tengo aquí esos documentos donde se insiste en que los mejores sistemas educativos son aquellos que han roto con el pasado. Sí. Lo voy a leer textual, ¿eh? No me hagas eso. No me hagas eso. No me mires con desconfianza. Está aquí y lo voy a leer porque me parece adecuado al momento. El mundo es indiferente a la tradición y a la reputación pasada. No perdona las flaquezas e ignora las costumbres y prácticas. El éxito será para las personas en los países que sean rápidos para adaptarse a lo nuevo, moderen sus quejas y estén abiertos al cambio. Este es el informe de 2008 de la Dirección de Educación Internacional de la OCDE, uno de los principales organismos de comercio mundiales, a propósito de qué es tener éxito en los sistemas educativos. ¿Qué es tener éxito? Olvidarse del pasado. Vamos a lo nuevo, vamos rápido. De alguna manera ese pedido de que los sistemas educativos se parezcan a los departamentos de publicidad de las grandes empresas multinacionales. Este es el modelo. Amamos el mundo lo suficiente como para permitir que no se apague, que no se acabe. Y esperen porque ahora viene la segunda. Amamos de verdad a los demás lo suficiente. ¿Me siguen, no? Amamos de verdad a los demás lo suficiente. Este es un momento donde si estuviéramos en un examen yo les diría completen la frase. Completen la frase.
Pero claro, no tendrían ni la menor idea de cómo evaluar la respuesta, ¿no? Eso también es cierto. Amamos de verdad a los demás lo suficiente como para transmitirles el mundo. Amamos de verdad a los demás lo suficiente como para transmitirles ese mundo que no queremos que se acabe, que no queremos que se interrumpa, que no queremos que termine. Y por supuesto que Hannah Arendt también dirá si los amamos lo suficiente como para dejar que traigan lo nuevo que nosotros no somos ya capaces de traer. Pero primero vienen las otras dos cuestiones. Amamos el mundo lo suficiente como para permitir que no se acabe. Amamos a los demás lo suficiente para pasarles el mundo, para darles un mundo no terminado, no exhausto, no acabado. O solo se lo dejamos en llamas, en guerras, en crisis. Por eso, cuando Hannah Arendt utiliza amar, lo está diciendo como aquello que sostiene al mundo. No simplemente como una propiedad o una virtud del sujeto individual. No como una relación privada entre dos personas. Es amar al mundo y amar a los demás como lo que define la figura del enseñante. Y es aquí donde la pregunta se vuelve sobre nosotros, sobre nadie más. Amamos los educadores al mundo lo suficiente como para no permitir que se acabe. Amamos los educadores lo suficiente a los demás como para transmitirles el mundo. Y a veces digo claro, y a veces no lo tengo tan claro. A veces me gustaría decir, por supuesto, que si por eso somos educadores. Porque amamos el mundo y queremos pasarlo, y porque amamos a los demás y no queremos dejarlos librados a sus propios recursos. Miren, la cita textual de Hannah Arendt es: si los amamos a los otros lo suficiente como para no dejarlos librados a su propia suerte. Y ahí es donde está el gesto educativo. El gesto educativo central es recibir al nuevo y no dejarlo librado a su propia suerte. ¿Para qué educarse? ¿Para dejar al miserable miserable? ¿Para dejar al discapacitado discapacitado? ¿Para dejar al inferiorizado inferiorizado? No, es para no dejarlo librado a su propia suerte. Porque los que ya tienen su propia suerte no necesitan de la educación. Necesitan de instituciones bancarias, instituciones comerciales con fisonomía de escuela. Pero la mayoría de nuestros pueblos lo que necesitan es una educación que no los deje librados a sus propios recursos ni a su propia suerte. Por eso me río cuando la gente dice que hay intervencionismo del Estado. No, el Estado es quien tiene que garantizar que la gente que nace, que la gente nueva, no sea abandonada a sus propios recursos. Y nosotros somos educadores del Estado. Si no me equivoco, si no me equivoco. Puede ser que me equivoque o puede ser que lo conversemos después. Pero estas dos preguntas a mí me parecen casi la médula ósea del problema educativo actual. Para ser educadores tenemos que amar al mundo lo suficiente como para no permitir que se acabe, y para ser educadores tenemos que amar a los demás lo suficiente para no dejarlos librados a sus propios recursos. Y creo que, perdonen por la forma que estoy hablando, que hoy ese lenguaje del amor, ese lenguaje de la ética, no es ni el lenguaje moral, ni el lenguaje jurídico, ni el lenguaje técnico, ni el lenguaje económico, es el lenguaje de la ética. Es que si te veo sin recursos, voy a intentar darte recursos. Pero recursos aquí quiere decir muchas cosas. En educación no es solamente poner la escuela, no es solamente dar una notebook. Recursos del alma estoy hablando, recursos del afecto, recursos del cuerpo. Porque si no, me pregunto, ¿qué es
educar, sino otra vez amar el mundo lo suficiente para que no se termine, amar a los demás lo suficiente para que no estén condenados a sus propios recursos y claro, dar paso a lo nuevo, pero a lo nuevo ahora en un sentido completamente diferente que lo nuevo de la novedad, que lo nuevo únicamente de la tecnología. La potencia del que nace, la potencia del que llega al mundo, la potencia de lo que encarna posibilidades que nosotros no hemos podido desarrollar. Yo creo que es humilde la propuesta, no tenemos más que amor para dar, no tenemos más que amor para dar, pero este es un amor completamente diferente del que nos vendieron hace unas décadas, que era el amor a la profesión, el amor al niño, el amor a la psicología, el amor a la psicopedagogía, el amor a la forma. No, es amor al mundo. Y que cada uno ame el mundo desde el lugar que considere mejor. Pero no es amor al niño, es amor a todos, cualquiera sea, para que no quede sujeto a su propia suerte. Si no hay una intervención amorosa en ese sentido, los miserables estarán condenados a la miseria. Y todas esas bocas abiertas que se han llenado de discursos tendrán que cerrarse de una vez. Y esto fue apenas la primera señalización. Cuando dije cómo conversamos entre nosotros acerca de lo que nos pasa en la educación, mencioné 4 señalamientos, 1, 2, 3 y 4, y el primero fue simplemente este gesto, devolver la educación a la patria de los afectos. Y en la patria de los afectos, number 2, tienen que saber otro idioma, ¿verdad? Déjenme ayudarlos en este sentido. En la patria de los afectos, la igualdad es lo primero. En la patria de los afectos, la igualdad es lo primero. Y estoy tentado de decir, es lo primero y es la primera cosa que un educador debe hacer. Claro, para los que me vienen escuchando hace años, hablando de la diferencia, del otro, yo no sé cómo tomarán, incluso no sé yo cómo estoy tomando, este repentino giro que le doy a la idea de igualdad, pero lo hago por una razón muy explícita. Y es porque nos hemos cansado, hablo en nombre de tanta gente que conozco y algunas que me han hecho llegar, cansados de la promesa de la igualdad, cansados de la postergación de la idea de igualdad para más adelante, cansados de aquellos imperativos según los cuales si hicieras A, B, C y D, será finalmente igual a los demás. Harto de la idea que para ser igual hay que esperar. ¿Y saben qué creo? Que la igualdad, si no es primera cosa, si no es primera idea, no es nada. No es nada, es hipocresía, es mentira, es desigualdad. Es una falsa promesa. Y desde el punto de vista de la educación, y les voy a adelantar, desde el punto de vista de la enseñanza, sin ese primer gesto de igualdad la conversación no puede continuar. O continúa de una manera muy tortuosa, muy fatigosa. La igualdad es como el amor a primera vista. ¿Cómo podríamos generar maestros, nuevas generaciones, donde su mirada, su cuerpo, su lenguaje se dirija a cualquiera, se dirija a todos, que lo que tenga para enseñar
lo enseñe a todo el mundo, a todo el mundo.